Lo que empezó todo esto de hoy es un problema que estoy seguro de que cualquiera que usa contactos o gafas puede relacionarse con. He tenido la misma prescripción de ojos desde que tenía 13 años. Literalmente no ha fluctuado una vez. Cada año desde mi liberación, he tenido que pasar por el mismo maldito. Y va algo así. Tomo un día de trabajo, veo a mi optometrista, tengo mis ojos dilatados, me dicen que mi prescripción no ha cambiado ni una fracción de un punto, y luego pido que sobreviva el viaje a casa con mis ojos raros, sensibles a la luz. Normalmente tengo migraña de la dilación, así que, en general, considero que mi examen de ojos anual es una ocasión exasperadora y dolorosa. No sé por qué necesito que mi prescripción se renueve cada año. Ni mi billetera. Trabajo en part-time, o al menos eso es lo que dice mi contrato. Regularmente empujo 50 horas a la semana, así que no hay insurancia. Esto significa que 2 meses atrás, cuando mi prescripción se levantó y mi último contacto se rompió, yo temía el impuesto por lo que sabía que culminaría en una experiencia inútil. Luego, tuve una brillante idea. Pensé que sería inteligente ordenar contactos en línea y evitar mi irritación anual. Verificé los sitios populares y, mucho a mi disfraz, ambos necesitarían una prescripción actualizada o eran suficientemente más caros. Estaba a punto de renunciar al ver los primeros 5 o 6, pero luego encontré un vendedor que parecía perfecto. TLC y I.com tuvieron mi marca por unos $20 más baratas de lo que normalmente pago, y advertían la compra del próximo día. Normalmente no soy el tipo de hombre que pediría algo de un sitio web desconocido, pero había una opción de compra a través de PayPal. Pensando que no tenía mucho que perder, cliqué en el botón de compra en rojo. Fui a la cama, sintiéndome incómodo con mi compra. Una vez que la había comprado, me sentí seguro de que era un escándalo y pensé que tendría algunos llamados annoyantes a PayPal en el futuro. La próxima mañana, me preparé para trabajar. Leí mi primer buen contacto y esperé que no tuviera migraña de la que había perdido. Cuando fui afuera, había una pequeña caja de cartón en la mesa de mi tráiler. Era un poco después de las 5 de la mañana, demasiado temprano para que el envío hubiera llegado. Le tomé la caja y pensé que tal vez hubiera perdido la entrega de Amazon el día anterior. La dejé en el asiento de mi coche sin darme un segundo pensamiento y empecé a trabajar. Estoy empleado como abogado en el hogar local de retiro, Shady Oaks, y sí, lo he literalmente nombrado. No he cambiado el nombre por preocupaciones de privacidad o algo así. El dueño, nunca lo conocí, solo debe estar faltando en el departamento de imaginación. De todos modos, es bastante grande según los estándares de hogar de retiro, y se advierte como una comunidad de retiro. Actualmente hay alrededor de 500 habitantes, la mayoría de los cuales tienen más de 75 años. Hay un buen porcentaje de viviendas en sus años 60, afectados por las enfermedades de demencia y Alzheimer. Pero solo un par de pacientes son más jóvenes que eso. Todos los jóvenes ya tienen enfermedad mental debilitada o han sufrido algún tipo de trauma que les ha hecho incapaces de vivir en su propio lugar. De ese grupo, solo había visto a un residente de Shady Oaks más joven que yo. Su nombre era Ann, y solo tenía 20 años cuando se metió en un accidente de coche fatal. Un conductor drogado se acercó al tráfico, matando a la familia de Ann, su madre y sus 2 hermanas más jóvenes en impacto. Ann, la única sobreviviente, me contó cómo escuchó cuando los coches pasaban por el tráfico como si fueran horas. Todo lo que podía ver era sangre y vidrio rompido. Me contó que su cuerpo, lo que pensaba que era suyo, era de repente irresponsable y extraño. Trató de moverse, de sacarse del tráfico, pero su cuerpo no escuchaba. Lo que lo mantuvo cerrado en su lugar. Él me contó que se sentía como si algo más había tomado control de ella, que alguna fuerza la posesionaba y la forzaba a quedarse en su lugar. A pesar del enorme desconecto entre su cuerpo y mente, él me contó que podía sentir todo. Pudiera sentir todos esos puntos azules de dolor, el vidrio embedido en sus brazos y piernas, todos los huesos rompidos que causaban el respiro que salía de sus cojas húmedas. Cuando la ENT finalmente llegó,
reportablemente 10 minutos después del tráfico, Ann me contó que podía escuchar a ellos diciendo que nadie pudiera haber sobrevivido al tráfico. Trató de hacer un ruido para alertarles de que ella estaba ahí y necesitaba ayuda, pero no podía. Cada vez que lo intentaba, ella me contó que todo lo que podía producir era un ruido silencioso mientras se acercaba a su propia sangre. Ann estaba segura de que moriría allí. Gracias a Dios, Ann sobrevivió, pero se rompió el cuello. Además de estar paralizada, también tuvo una gran concusión. Su vida nunca sería la misma. El padre de Ann estaba básicamente fuera de la imagen. No sé la historia en sí, pero sé que no estaba ahí para ella durante la infancia de Ann. Su padre parecía avanzar después del accidente. Aparentemente, el modo en que la CNT la retiraron del tráfico podría haber aumentado su herida. Luchó de pie en pie por Ann hasta que el hospital se acordó de un acuerdo. No sé el número exacto, pero aparentemente era una cantidad bastante buena. El padre de Ann usó ese dinero para poner en Cherry Oaks y luego se fue a Dios sabe dónde. Ella no ha oído de él en años. Ann es la principal razón por la que he estado empleado tanto tiempo en Cherry Oaks. Es un poco irónico. Cuando vi a Ann por primera vez hace 6 años, estaba a punto de desistir. Y viéndola tan fría y pequeña que al principio pensé que era una niña. Fue casi el último dígito en el cofre para mí revertir mi resignación. Ann era un llanto lejos de los usuarios comunes con los que he luchado. Cherry Oaks está separado en 4 edificios. El primero es donde viven los adultos con problemas de salud. Muchos de los residentes aquí tienen sus propios coches. Y son libres de venir y ir con algunos parámetros. El segundo es donde los residentes con discapacidades físicas o las etapas preliminarias de la demencia o Alzheimer viven. Los residentes todavía son libres de caminar por el edificio, pero las puertas de afuera quedan cerradas. El tercer bloque que intento evitar es donde los residentes con problemas severos y debilitantes viven. Están confinados a sus habitaciones. Es un lugar triste para ver. El cuarto bloque es donde trabajo. Es el más pequeño, con alrededor de 25 habitantes. Y es donde se envían a los viejos cuando sus mentes siguen sólidas, pero sus cuerpos no. He escuchado a algunos cotrabajadores referirse a nosotros como el bloque de la muerte. Es un nombre adecuado. Aquí es donde muchos de los habitantes se mueven cuando están en su último pie. Tenemos algunos residentes de largo plazo, como Ann, que no son una tienda de muerte, pero son casos raros. No me importa trabajar tan cerca de la muerte. De hecho, estoy bastante seguro de que trabajar en el cuarto bloque es mucho mejor que el tercer. No intento quedarme atrapado con los viejos en el bloque de la muerte. No quedan aquí mucho más. Aún así, ver a Ann tan joven y estar aquí en el bloque de la muerte me hace sentir, no sé, enojado, asustado, incómodo. Todo lo que puedo decir es que no se sintió bien. No se sintió justo. Aún así no lo es. Ann estaba paralizada, pero todavía podía hablar. Cuando limpiaba la habitación, me pedía que encendiera la televisión y que hablara con Moda. Ella tenía a su hija pronunciada del accidente, pero podía ver lo inteligente que era. Pude ver, incluso antes de haber conocido a ella, que su cuerpo se había convertido en una caja que la preventaba de moverse o incluso de comunicarse de la forma que quería. Fue excruciantemente difícil estar alrededor de ella. De nuevo, ya estaba a punto de renunciar, pero por razones que en un momento me contaré, me preocupaba por encontrar empleo en otro lugar. Después de unas semanas con Ann, le pedí a mi gerente que me moviera. Al principio parecía que iba a aceptar el requerimiento, pero luego me hice el error de decirle por qué quería ser movida. Evidentemente, el hecho de que estaba incómoda alrededor de una joven chica inmóvil significaba que estaba perfecta para el trabajo. Ella dijo esto con facilidad, y luego bromeaba calosamente sobre ser preocupada por algunos de mis cotrabajadores. Y yo estaba repulsado. El modo en que podía implicar eso sobre ellos, casi riendo, pero con cierta certeza en sus ojos, me asustaba.
Recuerdo irme de vuelta al bloque de muertos después de esa reunión, mirando a cada uno de mis cotrabajadores mientras iba. ¿De qué de ellos estaba hablando ella? Estaba seguro de que me renunciaría después de eso. Pero, mientras fui en línea buscando aberturas, este sentimiento de ansiedad se acalentó como una nube oscura. La razón por la que me sentí tan blanca no es algo a la que me refiero en el programa, pero es bastante inevitable en el contexto del empleo. Soy un felón. No importa si he estado en el bloque y en la línea por más de 7 años. No importa si he pasado mi juventud, la entidad de mis 25 años, detrás de barras. Nada de eso importa. Todos los empleados que veo son un pequeño bolsillo chequeado, sí, porque una idiota versión de mí mismo de 19 años se encargó de tener una cuenta de 4 de pleno con el intento de vender. Y es verdad. No voy a contarles una historia de mí siendo falsamente convicto. Mi mamá se murió recientemente antes de los eventos que me llevaron a la cárcel. Estaba limpiando todo, encontré todas las botellas de Xanax. Era un chico de colegio muy pobre y pensaba que haría un libro rápido. En vez de eso, tuve 10 años. Cuando salí de la cárcel, tenía 30 años y el único lugar que podía encontrar para contratarme era Cherry Oaks. Me pregunté, especialmente después de hablar con mi gerente, ¿cuántos de mis cotrabajadores estaban en el mismo barco que yo? ¿Cuántos eran felones que aceptaron este trabajo de abogado con mínima salaria sin beneficios porque era su única opción? Como felón, sería un poco hipocrítico juzgar a otros por tener el mismo estatus. Aún así, encontré a mí mismo mirando a mis cotrabajadores, preguntándome si eran violentos, preguntándome si realmente les harían daño a Ann de la manera que mi gerente había implicado, si le dieran la oportunidad. Así que me quedé y acabé siendo agradecido de que lo hiciera. Después de esa conversación horrible con mi gerente, pensé que no podía evitar a Ann. Dejé de estar corto con ella. Como pensé, la mente de Ann era brillante, aunque, a través de su cuerpo rompido, había un brillo en su alma que no podía ser apagado. Encontré sobre su vida antes del colapso, todos sus hobbies, sus sueños. ¿Entiendes el punto? Ella vino un año después de que empecé en Cherry Oaks. A menudo bromeaba que ella era la más joven y la más vieja residente en el bloque de muertos. Ha pasado alrededor de 6 años y Ann se ha convertido en mi mejor amiga. Así que esa mañana, la mañana en que encontré la caja de mi bolsa, agarré mi cartón y me dirigí directamente a la habitación de Ann. Esta era la rutina habitual. Ella estaba dormida, pero apunté la luz y me senté muy pesado en el borde del suelo. Ella gruñó, murmurando mi nombre. ¿Quién más?, le pregunté, y ella me respondió con un cigarrillo. Ann no fumaba antes de que llegara a Cherry Oaks, pero, bueno, me llamó una mala influencia. La presenté a uno de los pastores más inútilmente caros del mundo. Ella abrió la boca y yo agarré el cigarrillo después de tomar la caja yo mismo. Ella tomó un par de respiraciones sucias y luego yo tomé el cigarrillo de vuelta. ¿Escuchaste algo sobre mi solicitud? Estaba en la línea de vista, así que me agarré la cabeza. Lo siento, Ann. Ella agarró la boca en un grito. ¿Ves? A él le habían dicho cuando era niño que tirara por las estrellas, y ella había tomado eso literalmente. Antes de su accidente, ella había estado bien en su camino a un doctorado en astronomía y física. En otra vida, sin duda, Ann habría sido una renombrada astrofisicista, pero en esta, la única persona que vería su brillanteza era yo. Lo cual fue una pérdida, ya que solo entendí la mitad de lo que decía, y eso fue en un buen día. Ella tenía un sitio preparado en un baño de 1 metro, un par de meses lejos, y había puesto una solicitud de ser llevado a observar el cielo. Fue una solicitud extraña, pero pensé que era manejable. Lo único que podía ver era un baño que se veía desde las 3 a las 5 de la mañana. Fueron horas extrañas para un residente pedir aire fresco, pero esperaba que le darían esta sola cosa, ya que raramente pide mucho. Después de que su primera desesperación hubiera pasado, empezamos a hablar como siempre. Tomamos otra cigareta, sin decir nada demasiado,
hasta que me acuerdo de la caja en mi tabla. Me bromeaba sobre mi adicción a Amazon, sin ni siquiera recordar lo que había pedido, y Ann tenía un sueño extraño. ¿Dijiste que pediste contactos? Ella no le gusta cuando termino sus sentencias, pero ya había estado en la habitación por media hora. Si me quedé mucho más tiempo, alguien tendría que venir a buscarme. Bueno, sí, pero el próximo día la carga no es tan rápida. Ian se levantó. Solo, diciendo, volveré a mi descanso de almuerzo y te probaré mal. Así que, con esas palabras, agarré mi cartón y empecé a limpiar. Pasé mi día hasta la medianoche, luego me descargué la caja y mi almuerzo, antes de volver a la habitación de Ann. Interesantemente, no había un label de envío en el cartón. Estaba perfectamente vacío. Pensé en mí mismo mientras caminaba a una habitación. Después de que había prevenido a Ann, comencé a comer almuerzo con ella, en lugar de en mi auto. Comer con ella es algo que ahora me di cuenta. Solo tener a alguien para hablar mientras te das una comida no es algo que realmente pienses hasta que no lo tengas más. Empecé a pensar que esto era una broma, le dije a Ann mientras agarré el bolsillo de televisión de detrás de la puerta. La caja. Lloré, sentado al lado de la cama. No había un label de envío y alguien realmente lo exageró con el label. Podría ser los niños de su barrio. Tal vez deberían haber puesto un pájaro en una caja o algo. ¿Ese fue tu primer pensamiento? Los niños de la parquea son raros, le dije mientras agarré el label en la caja. ¡Wow! No querían que me metiera en esto. ¿Quieres que te ayude?, preguntó sarcásticamente. Finalmente, agarré uno de mis dedos cortos bajo el label, lo rompí, lo abrí y se salieron los contactos. ¿Qué es esto? Lloré exageradamente. Bueno, estabas bien, son mis contactos. Aún es raro que llegue tan temprano y no hay un label de envío. ¿Niños de la parquea? Simplemente miré y dije, tal vez. Examiné la caja, tratando de ver si había alguna indicación que hubiera sido tampeado, pero el cartón estaba suave y desmintido. Sabía del label que había sido bien tapado. Bueno, lo que sea, dije, me voy a poner los nuevos lentes. Fui al baño de Ann. Cada uno de los habitantes de Death Block tenía uno pequeño atascado, pero por supuesto, Ann es perfectamente limpia. No puede realmente usarlo. Me lavé las manos en el baño y luego abrí la caja. El paquete parecía exactamente al de mi marca, como lo hizo el interior. Abrí uno de los contactos y lo tapé entre mi dedo y mi dedo. Sentía lo mismo. Miré en el espejo y puse el contacto directamente en mi pupila. A la mitad de esperar que se quemara, mis ojos se acercaban. Miré arriba, abajo y luego brillé para asegurar que los contactos estaban bien. Cuando abrí los ojos, veía normalmente. Descargué mis contactos en el baño y puse un nuevo en el otro ojo también. Grité mi reflexión, pensando que finalmente había encontrado una forma de circunventar mi examen de ojos anual. Dejé el baño para transmitir las buenas noticias a Ann, pero ella ya no estaba ahí. Especialmente después de amarme a ella, las palabras de mi gerente se escucharon a través de mi mente. Siempre he preguntado sobre una de mis cotrabajadoras que se estaba escondiendo y amando a ella. Quiero decir, si puedo pasar horas en una habitación sin que nadie me pregunte ni realmente noté nada, ¿qué está deteniendo a alguien con malas intenciones de hacer lo mismo? Ann, llamé su nombre. ¿Escondida? Respondió de una sola vez el sonido de su voz emanando de su vacío baño. Cuando me miré más cerca, pude ver la indentación de su cabeza en el pañuelo de las hojas y su cabello seca bajo el peso de algo desconocido. Tomé un paso adelante y ahí estaba Ann. Su piel blanca era translucente. Vi el blanco de la cama más que la de ella. Siendo muy elocuente con las palabras, dije, Dios mío. Recuerdo pensar, ¿esto es de los contactos? Quiero decir, debía ser, ¿verdad? Un momento veo a Nomo, luego pongo nuevos contactos y de repente se vuelve transparente.
Anne estaba empezando a panicar preguntándome preguntas que yo apenas registré que eran sobre quemar y la oscuridad. Ella pensaba que me había herido los ojos o algo así. No sé por qué no le dije lo que vi. Quizás, si le hubiera dicho algo, podría haber prevenido lo que iba a venir. Vi la alarma en su cara casi visible y sentí la necesidad de asegurársela. Soy una niña sola y no tengo más de 8 años que Anne, así que sería raro decirle que es como una hermana o un niño para mí. No sé qué sentiría si tuviera ninguno de ellos. Aún así, siempre sentí una bondad distinta y familiar con Anne. No quería que me preocupara. Hay un sentimiento desconocido de sobreprotectividad que se sienta en mí cuando veo a Anne nerviosa. Lo sentí en ese momento. No le dije a Anne que estaba transparente, pero no fue solo debido a mi necesidad de soportar la ansiedad de Anne. También sentí desde el pecho de mi estómago que absolutamente no debería decirle a nadie sobre el extraño efecto que el contacto tuvo en mi vista. Anne me miraba. Hice algo en las líneas de, no puedo creer que no me he asustado. Estos contactos funcionan muy bien. Ella me hizo esa cara. La cara en la cual se agarra su nariz y su boca es tan tigra que sus labios desaparecen. Es su manera de llamar BS, pero ella no dijo nada. No es nada, dije. Solo estoy contenta de no haberme asustado. Su mirada se quemó. Sentí hielo caerse por el pecho de mi estómago. Me mudé de un pie al otro. De todos modos, ¿estás hambriento? Le traje algo de comida rápida para el almuerzo ese día. Ella sonrió brillante mientras compartí unas frías con ella. Para mí se sienten muy mal, pero supongo que es bueno en comparación con el almuerzo que se usa. No supongo compartir comida con los habitantes o realmente darles nada, pero lo hago y no solo eso. Puede decirme que soy suave, pero una mujer que vive de la muerte te pide que comidas frías de azúcar con azúcar. Bueno, ¿por qué no diría sí? Eso es bastante posible en cuanto a las últimas solicitudes. Entonces, después del almuerzo volví a limpiar. Como lo hice, noté que la mayoría de los otros habitantes en el bloque de muerte estaban en un estado similar de transparencia a Anne. Todo empezó cuando llegué al último habitante, el señor Brown. Era un chico muy amable que había estado en el bloque de muerte un poco más de un mes. Contar historias era su cosa y me gustó escucharlo. La habitación del señor Brown parecía estar vacía cuando entré. Había estado en una salud asombrosa el día anterior y, cuando veía el suelo vacío, pensé lo peor. Empecé a girar los cornos hasta que escuché a alguien pasándole gas. Lo siento, chico. La voz del señor Brown se movió. Estaba tratando de agarrarlo hasta que te fuiste. Me miré por todo el lugar. Nadie más estaba en la habitación. Bueno, si huele tan mal. Mi tensión se llevó a la silla de la cama. Había una indentación en el fabricante como si alguien estuviera sentado allí. No hay necesidad de buscar una salida. Apenas abra la ventana y vuelve después. Hubo un ronquido. Después, salió. Lo siento, señor. Dije mirando a la silla. Solo no lo vi al principio. Hizo un ruido de comprensión. Sí. Me estoy arriesgando. Mis brazos no han sido tan pequeños desde que era niño. Se roncó de nuevo. Hijo, dijo agitadamente. Esta vez fue cuando se quejó. Una espuma de rojo mucosa se eruptó de ningún lado y pintó el piso. Creo que necesito una médica. Inmediatamente, puse el botón en la parte de la silla y salí a la mesa del frente agarrando a la RN que estaba agarrando las nalgas. Después, reflejaba como cada residente que había visto ese día estaba en diferentes etapas de transparencia. Pero las médicas todos se veían perfectamente opacas. Pienso sobre todo eso después. Pero todo eso era lo más lejos de mi mente en ese momento. El señor Brown era todo lo que podía pensar. Agarré a la médica a la habitación del señor Brown explicando lo que sucedió mientras íbamos. Cuando llegamos allí, pude ver al hombre de nuevo. Estaba de cara abajo frente a su silla.
La médica preguntó a mi asistente si lo volvía. Cuando vi su cara, sabía que se había ido. Esos ojos no eran los ojos del señor Brown. Sus ojos eran tan negros que no podías decir a nadie aparte de los ojos. Pero brillaban con la matanza. Había un pincel en los pies que estaba a su lado y que contaba la historia de la vida del señor Brown, de las dificultades que había sufrido y la alegría que había sentido a pesar de ello. La persona que estaba frente a mí tenía ojos negros vacíos y ni siquiera tenía un grima y su cara era suave. El pincel parecía ser tomado por la muerte. Seguían llegando médicos y me pusieron fuera del camino mientras trabajaban para resucitarlo. Ya sabía el resultado. El señor Brown fue declarado muerto en el 406. La muerte no es común aquí, así que no es como que tuviera que ir a casa temprano. Terminé mi transición y me detuvo a la sala de manos otra vez. Le dije lo que había pasado con el señor Brown, dejando el lugar donde había sido completamente invisible. Le dije que le daría un abrazo si pudiera. Ella dijo que sabía que le gustaba. Le grité sin decirle lo que en realidad me preocupaba. Le agarré la mano con mi pincel a la mitad de lo que esperaba pasar por ella, pero a pesar de su cuerpo translúcido todavía se sintió sólida. «Espera ahí», le dije sin saber por qué lo dije. Cuando llegué a casa investigué mi mesa buscando cualquier señal de la persona que había dejado mi paquete. No estaba seguro exactamente de lo que estaba esperando encontrar. ¿Un envío del Illuminati? Pero no, mi mesa estaba vacía excepto una bolsa de trapo llena de botellas que tenía que llevar a la planta de reciclaje. Inspeccioné mi cuenta de papel pero la compra no estaba publicada. Traté de buscar el sitio donde había comprado los contactos, pero ni siquiera podía encontrar la peor traza en línea. Fui a la cama y me sentí con un sentimiento inútil. Durante los próximos 2 semanas continué mi rutina. Cada mañana miraba mis contactos buscando cualquier abnormalities antes de ponerlos en mis ojos. La residencia en Death Walk creció lentamente cada vez más translucente mientras las médicas quedaban opacas. Me di cuenta que después de la próxima muerte de Mrs. Hamilton lo que sospechaba del señor Brown era verdad. Los contactos me mostraban cuando alguien iba a morir. Cada vez más transparente una persona se vuelve la más cercana a la muerte. Mrs. Hamilton estaba completamente invisible el día en que murió, igual que el señor Brown había sido. Miraba en internet incluso dejando una pregunta sobre los tipos de cuero sobre si nadie sabía sobre los contactos que te hicieron ver cuando alguien iba a morir, pero sin nada. No sé por qué recibí esto si honestamente me gustaría que hubiera ido al médico de ojos ahora. Después de otra semana mirando a los residentes desaparecer, finalmente le dije a Ann sobre mis contactos. Ella ya no estaba ahí. Cada día desde que Mrs. Hamilton le prestaba atención a su salud. Estoy seguro de que violé un montón de regulaciones hippie pasando por el clipboard, pero estaba siendo ansioso. Tanto como podía decir, Ann estaba estable. Su condición era la misma que cuando la trajeron. Y no estaba lamentando ningún desconforto. ¿Estás jugando una broma?, le pregunté con ansiedad. Me moví la cabeza. No. Luego le pregunté, ¿me crees? Ella miró de afuera, sus labios casi tocando mientras la dejaba. Soy una persona de ciencia, pero no tienes por qué mentir. Ella me atrapó mirándome como algo extraño. ¿Estoy invisible? Me mentí tan fuerte como siempre. Me acercé un poco más cerca y tomé una mano limpia en mi propia. De nuevo, estaba sorprendido de que podía tocarla. Ella hizo ese rostro y estoy seguro de que lo sabía. En lugar de decir nada sobre eso, ella en lugar dijo: hazme una promesa. No era una pregunta. Claro, le dije, agarrando una mano. Había escuchado esa palabra antes. No hagas que suene como una última solicitud. El mes el baño meteorológico. Ven a Shady Oaks. Ve conmigo. Y podía sentir lágrimas en los ojos. ¿Cuándo fue la última vez que lloré? Claro. Te lo prometo. El próximo día entré a la habitación de Ann sacando una cigarrita de mi bolsa para compartir como hacíamos cada mañana.
Ella no estaba ahí. La lágrima me golpeó. Me golpeó más fuerte que el día en que mi mamá pasó. Más fuerte que el momento en el que me asesiné y me di cuenta de que mi juventud se había ido. Más fuerte que cualquier cosa que he vivido en mi vida. Me caí al revés. La caja de cigarritos lanzaba suavemente en el piso. Luego oí una voz llamándome. ¿Has pasado? Sentí lágrimas caer en mi cara. Anne. Llamé. ¿Estás aquí? Prácticamente salí al piso en un paso. Además de algunas lágrimas en el papel, no había ninguna indicación de que Anne podría estar ahí. Claro. Llegué adelante y sentí que sí, ella estaba ahí. ¡Hey! Ella gritó. No rompas mi cabello. Si cae en mi cara, ¿cómo debo moverlo? Lo siento. Le dije. Aún mantengo mi mano donde estaba en el topo de su cabeza. Solo pensé que está bien. Ella gritó. Y sentí encendiendo un cigarrillo como siempre. Después de que terminara la fumada fui y agarré a una médica. Le hice una historia a él. Dijo que Anne estaba lamentando de un dolor de cabeza y se sentó en la silla al lado del suelo tomando una vitamina y hablándole de un dolor de cabeza que, por suerte, pretendía tener. Me fui del cuarto tratando de convencerme de que todo estaría bien. Pero, por supuesto, esto era inútil. Pude sentir el miedo crecer en mí como una espada en un bag atrapado. Un poco antes de mi descanso tuve una conmoción. Las médicas se acercaron al corredor. Yo los seguí. Una sensación pesada se sentó en mi estómago. Fueron directo a la habitación de Anne. Cuando llegué a la puerta me pausé sintiéndome enfermo en mi estómago. Allí estaba Anne. Estaba mirando hacia el cielo con el mismo sonrido que tenía cuando me mudé al suelo para mirar hacia las estrellas. Las médicas se reunieron alrededor de ella arruinándose y salvándola. Pero sabía qué pasaría a continuación. No pude entrar a una habitación. La pared de la puerta era demasiado agitada. Pero cuando me cerré la vi. Había ojos azules mirando hacia el cielo y había un sonriso en su cara como si pudiera ver a través de la pared blanca y finalmente mirar a lo infinito por encima. Pasé el resto del día en una trance. Embolismo pulmonario. Eso es lo que la médica le dijo. Tenía un pico de sangre en su pie y se fue hasta su corazón. Parte de mí quería enojarme y gritarle a cualquiera realmente. Pero no lo hice. Solo grité y dejé que este vacío se expandiera sobre mí. Anne no tenía un funeral. Su padre había aparecido una vez varios días después de haber pasado y disparado a través de sus orejas buscando algo de valor. Pero Anne no tenía mucho. Mientras estaba saliendo estaba fumando afuera. Miré cómo aparecieron las primeras estrellas de la noche. Esto fue hace 2 semanas. No sé por qué le llamé. Ni siquiera podía ser seguro de que era el padre de Anne. Donde la puso, fue todo lo que le pregunté. Se giró alrededor y se miró triste en el rostro. ¿Estás hablando conmigo? Le puse mi cigarrillo y tomé un paso hacia el hombre. ¿Dónde la puso, Anne? Me gustaría visitar una gravedad. Solo gritó en respuesta sobre el tamaño del cigarrillo. No me acercó y se movió para quedarse frente a él. Gravedad, se asustó. ¿Crees que la dejó suficiente para pagar eso? ¿Quieres que sea tan malo? Vamos. Seguí el hombre a su auto. Me di cuenta que ni siquiera sabía su nombre. Seguramente había mencionado en algún momento. Pero había olvidado. Ahora no parecía ser un buen momento para preguntar. Después de cruzar por el asiento, el hombre produjo un pequeño asiento de silbero. Lo agarró a mi cuerpo aproximadamente. Me tomó un momento para darme cuenta de que me había enviado asientos de silbero. Franklin gritó. No me importa lo que hagas con ellas. Solo ibas a meterlas en el río. Agarré el metal cool del asiento a mi cuerpo mirando cómo salió. Esa noche la dejé a Anne al lado de la mesa en el sofá.
Normalmente no veo las noticias, pero él siempre me dejó mirar la televisión mientras me dejaba. Diligente manteniendo la relación con el mundo en la que no podía participar. Al menos te salvaron del océano, grité. Las figuras de la chica que amaba las estrellas estarían asustadas de los monstruos flotando en las profundidades. Una de las historias en nuestro canal era sobre la lluvia meteorológica que iba a llegar. Aproximadamente iba a haber una fiesta de vista en la plaza de la ciudad con vendedores y bebidas. Miré a Anne recordando mi promesa a Anne. Todavía los veré juntos, me aseguré. Siempre cliqué la televisión mientras me iba a la cama, pero luego miré a Anne. Sabía que Anne se había ido, pero siempre había dejado una habitación oscura con la excepción del brillo bajo de una televisión de caja. No se sentía bien descargarla ahora. Esa noche dormí inútilmente. Seguí despertando para encontrar mi cuerpo sonriendo sobrando de mi boca y mi cara llena de lágrimas y suelo. El pensamiento de que podría haber prevenido esto era prevalente. Seguí negando lo que vi. Si me hubiera dicho a alguien, tal vez se hubieran atrapado el reloj de sangre antes de que se liberara de una pieza. Tal vez Anne todavía estuviera aquí. Esto me mantuvo despertado hasta que el reloj se cayó. De habitación me metí a dormir, pero me levanté. Fui al baño y la persona que estaba mirándome desde el espejo era triste. Tenía ojos llenos de lágrimas y suelo. He estado usando el mismo reloj durante 1 mes y medio. La marca que compro son mensuales, pero a menudo los abro para durar 2 meses. No se rompieron. No había nada malo con los relojes. No hay razón por la que no debería usarlos. Pero los relojé. Cuando abrí la caja para comprar un nuevo reloj, noté un paquete de papel en el fondo. No sabía si había estado ahí antes o no. Tomé el papel y había una fecha en él. Nada más. La fecha estaba marcada menos de 2 semanas atrás. La fecha de hoy. Rompí el papel y lo puse en la caja de mis relojes y abrí el nuevo reloj. En el trabajo me reuní y recogí mis equipos de limpieza y cartas y luego fui a la habitación de Anne. Estaba viajando en autopiloto filmando la caja de cigarros en mi bolsa, pero luego abrí la puerta a una habitación vacía. Oh, era todo lo que podía decir. Aún así entré y senté en una cama. En lugar de mirar por la frontera me senté. Fue incómodo. La matriz era un poco demasiado dura incluso por mis estándares, pero el pañuelo era agradable. Sonaba cigarros y el champú de vinilo era inútil. Dejé una cigarra mirándome en la pared de popcorn. Anne había dormido así por más de 5 años. Claro, a veces le robarían afuera si le pedían y había una TV que podía ver si se levantaba. Pero la pared. Me pregunté cuántas horas había pasado mirándome. No sé cuándo me dormí, pero me levanté a la silla de mi cigarra cayendo en mi colabón. Inmediatamente se levantó y gritó un par de profanidades apretándome el agua que estaba quemando. Esto atrajo la atención de una madre, la misma que había pedido mirar a Anne días anteriores. Cuando entró pensé que iba a gritarle y culpármelo por lo que había pasado, pero no podía. Fue mi culpa. Además, el tipo era translucente. Se veía casi igual que Anne cuando primero puse los contactos. En este punto tuve que ser honesto conmigo mismo sobre la extraña habilidad que los contactos poseían. Me dejaron ver cuando una persona iba a morir. No sé cómo, pero lo hicieron. Este hombre que estaba antes de mí sabía que no podía tener más que 1 mes si era a su suerte. Estaba cerca de ella, le pregunté y pude ver ese mirar en sus ojos. Era el mismo que vi en mi reflexión. Se sintió culpable. Sí, le dije tomando el astro de la tienda en Anne's nightstand. Me fumé mi cigarrillo. ¿Sabes? Ella te decía dónde estaban todas las constelaciones incluso si no había estado fuera durante 1 año. Incluso si era la tarde. Ella solo sabía. Se levantó en la puerta mirando hacia atrás. Pero luego entró cerrando la puerta detrás de él. Se sentó en el borde del suelo, le restó el palo en la espalda y se agachó las manos en su cabello. De repente me sorprendió cómo joven este niño se veía. Él tenía los brazos abiertos, pero su cara era deslumbrada y joven.
Debería haber acabado de salir del colegio. Por un momento pensé que iba a llorar. ¿Cómo?, le pregunté con voz agitada. ¿Cómo lo sabías? Se quedó quieto. No tendría dolor de cabeza de la clota y cuando te fuiste se despegó. Pero cuando te fuiste ella dijo que su cabeza no le dolió, solo que te preocupabas. Me quedé y luego... No hubiera podido hacer nada. Le dije patándome en la espalda y sabía que era verdad de la misma manera que sabía las consolaciones. No hubiera podido hacer nada. Me miró y a través de sus ojos pude ver el suelo y el piso debajo de él. Mira, le dije, no te acuses de lo que sucedió. Creo que tienes que descansar un poco. Vete con tu familia. Nunca sabes cuánto tiempo tienes. Quizás debería haber dicho más, pero esas palabras se sienten bien cuando se salen de mi boca. La médica no sonrió, pero los puntos de sus labios se rompieron. De todos modos, tengo que ir a trabajar antes de que alguien notice cuánto tiempo mi descanso ha pasado. Cambié la televisión de habitación y dije que la noticia de mañana debería estar en un par de minutos. Luego pasé mi día. Mientras lo hacía, comencé a preguntarme sobre mis nuevos contactos. La razón era que cada alma que encontré era translucenta. Cada persona, sin importar si eran residentes o personal, era un recorrido como la madre con la que hablaba antes. Me miré a mi propia mano y todavía parecía sólida. A lo largo de la semana todos se habían olvidado hasta hoy. Hoy cuando fui a trabajar no vi a ninguna persona. Todos estaban ahí. Los oí. Algunos, especialmente los médicos, conversaban emocionadamente sobre la lluvia meteorológica que iba a pasar esta noche. Pero ninguno de ellos era visible. Hice mi trabajo como normalmente lo hago, parándome en la habitación al final de mi descanso para fumar una cigarra. Cuando salí fui a la tienda. Había aislos llenos de ruido pero completamente vacíos. Las cartas parecían deshacerse y bolsas de chips y galletas flotaban. Las bolsas y cartas estaban llenas de cosas como cerveza, hot dogs, pizzas frías y carne de pan. Mientras caminaba, oí a la gente gritando con emoción sobre la lluvia meteorológica. Los niños estaban emocionados por romper su curfú. Los adultos esperaban que pudieran permanecer lo suficientemente lejos para verlo después de un día duro de trabajo. Escuché y sentí como si estuviera escuchando una conversación entre los sospechosos. Cuando llegué a la tienda noté a una vieja mujer. Era la primera persona que había visto durante todo el día. Sin pensar, le acerqué. ¿Qué estás haciendo aquí?, le pedí. Me miró con miedo brillando detrás de sus botellas de coca. Me di cuenta que como un hombre que huele a cigarros y químicos de limpieza no es exactamente socialmente aceptable para mí prudentemente acercarme a una vieja mujer y exigirle cosas. Lo siento, le dije. Solo pensé que te parecías mucho a mi abuela. Tuve un día duro y, bueno, lo siento. La tensión en sus espaldas se relajó un poco. ¿Estabas buscando esto, no?, le pregunté mientras agarré una de las hojas de la tienda para ella. La inspeccionó muy atentamente y se soñó conmigo. Gracias. Le agregó la hoja a una bolsa. La tienda siempre tiene la comida más fresca. No es un problema, se soñó. Estaba a punto de caer, pero necesitaba saber por qué podía verla y nadie más. Entonces ¿estás listo para la fiesta del Meteor Shower esta noche también? La inspeccionó con curiosidad. Todo lo que tenía en mi bolsa era un 6 paquete de cerveza barata y unas bolsas de pizza. No sé qué dicen esos objetos sobre mí, pero para un solo hombre en sus últimos 30 años supongo que no dice ciudadano excelente. Aún así, ella sonrió. No. Tengo que tomar un vuelo. Ella miró a la tienda. 1 hora y media. Estoy solo comprando para mi esposo. Ella agarró su cabeza hacia los bancos del frente de la tienda. Vi a un cané estando recto. Ninguna persona estaba allí, ni las ropas de ninguna persona, pero había un cané. Lloré en esa dirección, pretendiendo que podía ver a alguien. Él no puede moverse tan bien como antes, así que quería asegurarme de que estaba bien. Es
mi hermana con 60 años y vamos todos a Venezuela. Lloré en comprensión. Ese viejo tonto. Sus ojos brillaron con amor. Trató de salir y acabó atrapado. Solo estoy asegurándome de que está preparado para la semana. Ayudé a traer las cosas al coche. De nuevo, pregunté si había algo más que debería decir. Pregunté si debería decirle de su esposo que parecía invisible. Pensé en su sugerencia de ir con ella. Pero me sentí mal. Llegué a casa pasando coches que no tenían ni conductores ni pasajeros. Ahora, estoy en mi computadora. No sé quién va a escuchar esto, pero me sentí convencido de que esto saliera. Algo va a pasar hoy. Cuando volví a la noticia local, se hablaba de la bañera del metro de esta noche. Hicieron fotos de vendedores montando salas y gente montando zapatos con estrellas brillantes. Interesantemente, el contexto no funciona sobre la cámara. Lo descubrí incluso a través de la lente de mi cámara. Pude ver a la gente como era. Sólido. La noticia llegó a los meteorólogos que comentaron la historia de los meteoros. Chicos, ¿no es increíble cómo nuestra atmósfera nos protege? Si no estuviera ahí, el desastre espacial que va a crear esta hermosa noticia de luz para nosotros esta noche en lugar de ser asombrante. Ahora, a la temperatura. Y de repente, clic. La pequeña joven de la tienda de alimentos veía la prueba de que al menos algunos iban a sobrevivir. Pero la razón por la que todos estaban invisibles no era porque estos nuevos contactos eran diferentes de los últimos. Aún estaban mostrándome cuando las personas iban a morir. Solo que todos iban a morir. Bueno, todos en la ciudad, al menos. Me pregunté si había algo que podía hacer. Si había algún aviso que pudiera enviar que los salvara. Y, bueno, incluso si hubiera un aviso que pudiera salvar a mi ciudad, quizás a mi estado entero, incluso si la gente me escuchara. Los pensamientos de intentar hacerlo dejaban un sabor dulce en mi boca. Sentía que estaba en contra del destino. Casi es la medianoche. El meteor comenzará en pocas horas. Podría entrar en mi auto, elegir un destino y acelerar. Tal vez incluso me alejaré de lo que viene a seguir. Pero hice un promeso a Anne. Después de publicar esto, voy a tomar mi cispac, poner a Anne en el asiento de mi auto y luego conducir a Cherry Oaks. Voy a sentarme en el tronco de mi auto con Anne a mi lado y compartiremos una cigarrita como siempre. Voy a cerrar el cielo esperando para que el meteor comience. Y así termina esta historia aterradora. Sus comentarios y no olviden suscribirse para más historias. ¿Qué les pareció? No olviden dejar sus comentarios y, si tienen alguna historia de terror que quieran compartir, envíenmela. Nos vemos en el próximo video.